chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Durante los últimos años he ayudado a muchos latinos como tú a mejorar tu inglés y ganar confianza hablando inglés. He descubierto una verdad muy sorprendente. Lo bien que alguien se comunica en inglés tiene muy poco que ver con su nivel de inglés. Hay personas ahí afuera con un nivel muy bajo que aún así pueden comunicarse con mucha confianza. Por ejemplo, tengo un estudiante en Rayo que se llama Juan, es de Ecuador, vive en Estados Unidos y me acuerdo que cuando inició en mi curso, siempre, incluso con ese nivel bajo que tenía en ese momento, subió sus videos hablando en inglés con mucha confianza. Expresaba sus pensamientos bien, su punto de vista era muy claro, se expresó de una manera muy asertiva y con mucha confianza, incluso con un nivel básico y bajo de inglés. Entonces, el propósito de este video es revelarte ese secreto. ¿Qué es lo que permite a personas como Juan hablar así, con toda la confianza, con toda esa actitud ganadora? ¿Y por qué es tan importante que empieces a hablar inglés con confianza, igual que Juan? ¿Por qué es tan importante? Y no solo para ti, sino para toda tu familia, tus amigos y para toda Latinoamérica. Y por último, una sola cosa que tú puedes hacer hoy para mejorar y ganar confianza en tu inglés. Una sola cosa para hablar con calma, con claridad y confianza en el idioma inglés. Antes de empezar, si uno me ha seguido en Instagram, ahí comparto un poco más de mi vida personal, hacemos quizzes, hacemos cuestionarios, publicaciones de motivación e inspiración para ayudarte a dominar el idioma inglés, entonces no olvides seguirme en Instagram también. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Primero, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que permite a personas como Juan hablar así con calma y claridad, incluso con un nivel bajo de inglés? Y te lo voy a explicar con una historia de mi propia vida. Mi madre es una de las personas más cariñosas del mundo, la persona que amo más en la vida. Siempre me ha amado mucho, sobre todo con amor duro. Siempre quería que yo mejorara y explorara mucho en mi vida, entonces me puse a jugar fútbol, ping pong, tenis, básquetbol. Incluso me metí en los Scouts y en la Cruz Roja y muchas diferentes cosas. Pero me acuerdo específicamente de una experiencia que tenía cuando tenía 13 años. Empecé a tomar clases de guitarra. Yo quería tocar guitarra porque tocar guitarra es muy cool, ¿no? Pero odiaba las clases. Porque cada vez que fui me puse tan ansioso porque cuando cometí un error, el maestro me detuvo y me dijo, no es así, tienes que tocar de esta manera. Entonces mi éxito tocando la guitarra se midió por la cantidad de errores que cometí. Entonces imagínate, un niño de 13 años, ¿qué va a pasar? Obviamente me dio muchísima ansiedad cada vez que fui, me puso demasiado asustado. Cada vez que me tocó tocar, estaba temblando, literalmente. Y ahora, muchos años después, tengo el mismo problema, pero esta vez yo soy el maestro. Tuve este estudiante hace poco de Perú, se llama Jenny. Todavía es miembro de Rayo, seguramente está viendo este video. Entonces Jenny, if you're watching this, I want you to know I love you. Jenny es una chica fantástica, es súper inteligente, súper amable, muy buena chica y estudiante, pero cuando empezó conmigo tuve este problema enorme. No podía hablar. Cada vez que intentó abrir la boca para decir algo, se detuvo, o sea, se paralizó completamente por el miedo y la pena de decir algo mal y cometer errores. Entendió todo lo que yo dije perfectamente, pero hablar no podía. Entonces, había muchas similitudes, ¿verdad? Entre nosotros dos, entre Jenny hablando inglés y entre yo tocando la guitarra como niño. Ambos sentíamos que nos juzgaban por la cantidad de errores que cometimos y todos sentíamos como ansiosos por saber si fracasaríamos o no. Y además, yo sabía cómo suena la guitarra cuando se toca correctamente. Igual que Jenny sabía cómo suena el inglés cuando se habla bien y bonito como debe ser, con buena pronunciación y fluidez y gramática, etc. Y ambos éramos conscientes de cómo sonamos nosotros mismos. Sentimos que éramos terribles. Sentimos que nunca íbamos a avanzar. Entonces empezamos a inventar excusas. Ay, no, soy pésimo con la guitarra. Esto no es para mí.
ay, perdón, mi inglés es terrible, discúlpame, los idiomas no son para mí. Esto me frustró algo enormemente porque yo podía ver esas similitudes, pero no podía entender por qué. ¿Cómo es posible que personas como Juan hablen inglés con tanta confianza y calma y buena actitud con un nivel tan bajo? Y aquí estamos nosotros, Jenny y yo, con la pobre confianza, incluso con un nivel alto. Y un día descubrí esta respuesta y todo fue bastante al azar, así por casualidad, que estuve en México y estaba en un bar y ahí al lado mío estaba un gringo. Y yo estaba trabajando, él también estaba trabajando y empezamos a charlar. Se llamó Justin. Y Justin en ese momento llevó muy poco tiempo en México. Nunca había tratado de aprender español como los gringos. Disculpa si hay americanos aquí escuchando que no quieren aprender otros idiomas que el inglés. Siempre andaba con otros gringos y por eso no había tratado de aprender español. Pero llega el mesero y pregunta si queremos pedir algo de tomar. Y yo me preparo, dado que soy el único ahí que habla español, ¿verdad? Entonces me preparo bien para responder al mesero y pedir. Pero Justin me interrumpe. Se vuelve al mesero y con la voz más fuerte y la más confianza que he escuchado en mi vida hablado en un idioma extranjero dice: dos tequilas, Don Julio 70, yellows, por favor, gracias. Y vuelve hacia mí otra vez y sigue hablando como nada hubiera pasado. A pesar de que Justin era terrible en español, no había vergüenza. No había timidez, no había miedo, de hecho era totalmente al contrario. Y me di cuenta de que esta es la diferencia, la actitud. Al igual que Juan, mi estudiante, Justin era 100% enfocado en obtener un resultado, ¿verdad? Pedir el tequila con éxito, es lo único que le importaba. No sentía ninguna presión por hablar en español, sabía que no tenía que hablar español perfectamente. Estaba completamente concentrado en la persona con quien estaba hablando, ¿cierto? Y el resultado que él quiso obtener. Entonces, tenemos dos tipos de comunicadores. Tenemos personas como Jenny, con un buen nivel de inglés, pero totalmente enfocada en sí misma y en decirlo bien. Y por eso, una comunicadora ineficiente. Y dos, tenemos personas como Justin, con un bajo nivel, pero completamente enfocado en la otra persona y en obtener un resultado. Y por lo tanto, es un comunicador eficiente. Entonces, ¿qué es la única sola cosa que puedes hacer ahora para ganar, para tener esa confianza que tiene Justin, esa confianza que tiene Juan al hablar inglés? ¿Qué es una sola cosa que puedes hacer hoy para obtener eso? Y antes de revelarte esto, vamos a hablar de por qué es importante que ganes confianza hablando inglés. Y no solo para ti, no solo para tu familia, sino para toda Latinoamérica. ¿Por qué es importante que todos ustedes obtengan esa actitud que tienen esas personas y esa confianza al hablar inglés? Y para responder eso, echemos un ojo a quién habla inglés hoy en día alrededor del mundo. Si miramos a todas las conversaciones que están pasando en este mismo momento en inglés alrededor del mundo, te vas a dar cuenta que el 96% de esas conversaciones están entre personas no nativos. Solo 4% de personas son entre nativos. Y por cada hablante nativo de inglés en el mundo, hay 5 hablantes no nativos y con muy diferentes niveles de inglés, lejos de la fluidez nativa. Entonces, el idioma inglés ya no es el idioma de los gringos. Ese idioma pertenece a ti. El inglés ya no es una habilidad para dominar. Es una herramienta con cual puedes jugar para obtener un resultado. Yo solía vivir en Australia hace unos años y hicimos esos barbecues internacionales. Juntábamos mucha gente de todo el mundo y hicimos un barbecue. Y eran muy divertidos esos barbecues porque llegó gente de todo el mundo con diferentes culturas y diferentes niveles de inglés, pero el inglés era el idioma en común. Y escuché una historia una vez de un barbecue internacional así, pues de una interacción bastante chistosa. Y en ese barbecue había un francés encargado de cocinar, de hacer el barbecue. Y había 2 tipos de hot dogs, 2 tipos de perritos. Un perrito normal y otro relleno de queso.
Llega un coreano y el francés le pregunta, you want a hot dog? Y el coreano dice que sí. Y el francés dice, you want the cheese? El coreano ahora está un poco confundido y está mirando alrededor de la mesa y dice, I no see cheese. Y el francés dice, no, the hot dog is the cheese. Y el coreano ahora está súper confundido, no entiende nada. Entonces el francés vuelve a intentarlo y dice, the hot dog is made from the cheese. Pero el coreano ahora está más confundido que antes. Pero el francés no se rinde, le vuelve a intentar. The cheese is the hot dog comes from the cheese. Y el coreano ahora está completamente perdido. Pero llega un chico japonés que había escuchado esta conversación incómoda y le dice al chico coreano, cheese integrata. El coreano entiende. Tienes que entender que este es el inglés hoy en día. Este es el nivel de inglés ahí afuera en el mundo. Y es solo una herramienta con cual jugar para obtener un resultado. Pedir el hot dog correcto. Por ejemplo, el problema es este. En la escuela no te enseñan como si fuera una herramienta con cual jugar para obtener un resultado. Se enseña como si fuera matemáticas. Que si no sabes todas las reglas, si tu ecuación no está 100% correcta, fallas. Te juzgan más por tu corrección que por tu claridad. ¿Recuerdas de la escuela cuando te ponían esos exámenes de comprensión? Tienes que leer un texto y luego responder una pregunta para mostrar que has entendido el texto. Puede que hayas entendido bien, pero en tu respuesta había un error gramatical y te dieron una gran X. Así, 0 puntos en esa pregunta. Por eso, en el mundo real, lo que importa es muy simple. Entendiste el correo, entendiste al cliente, te entendió a ti el cliente. Es un problema enorme que muchos latinos, muchos de ustedes, toman la actitud que desarrollaron sobre el inglés en la escuela y la llevan a su vida adulta y a su trabajo. Eso no es bueno, porque si estás en una conversación con alguien y estás tratando de darle algún tipo de resultado, entenderle bien y responder bien, y al mismo tiempo estás preocupado por hablar correctamente, te vas a volver loco. Tu cerebro explotará. No puede hacer dos cosas a la vez. Solo te dará un montón de frustración, ¿cierto? ¿Te ha pasado eso alguna vez que estás en una conversación y te da muchísima frustración porque quieres hablar bonito, quieres hablar bien y también quieres expresar lo que quieres decir? Es horrible, ¿verdad? Primero, tu escucha se detiene. Dejas de escuchar lo que dice la otra persona porque estás preocupado por estructurar la siguiente oración en tu cabeza. Estás preocupado por lo que vas a decir después. Y luego, tu habla se detiene. Tu mente se apaga. Todo el vocabulario que realmente sabes desaparece. Y 3, por último, tu confianza cae. Esto es lo peor, porque puede que solo tengas poca confianza en tu habilidad de hablar inglés, pero la persona con la que estás hablando, un cliente tal vez, o tu nuevo amor, puede interpretar tengas mala confianza en ti mismo, ¿verdad? En darle un resultado, poca confianza en ti, tu propia capacidad como persona, y eso no es bueno. Entonces, haz esta sola cosa. Si quieres hablar inglés como habla Juan, con esa calma, con esa claridad, con esa confianza, y si quieres hablar con esa actitud asertiva que tiene Justin al hablar español, pero en inglés, independientemente del nivel que estás, tienes que hacer esta única cosa. Cuando hables, no te concentres en ti mismo. Concéntrate en la otra persona y el resultado que deseas lograr. Así es. Eso es lo único que tienes que hacer, ¿ok? Imagínate una próxima generación de latinos con esa maravillosa confianza al hablar inglés, independientemente de su nivel, con esa actitud asertiva, con esa calma y claridad. Ustedes son las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Se volverían invencibles, chicos. Ese idioma, el idioma inglés, ya no es de los nativos. Te pertenece a ti, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. Ok, entonces muchas gracias. Por favor, espero que esto te haya motivado, inspirado a seguir adelante con tu inglés y no importarte por tus errores, para seguir adelante, seguir practicar, seguir mejorar. Por favor, regálame un like al video, dale me gusta, por favor, eso ayuda mucho
con el alcance del video para que podamos ayudar a más latinos a ganar confianza y hablar inglés con confianza y mejorar. Ese es el objetivo aquí. También, por favor, déjame saber tus comentarios aquí abajo en los comentarios. Yo sé que eso es un tema controversial. Me encantaría escuchar lo que tienes en tu mente, lo que piensas sobre todo esto, porque yo también quiero aprender de ustedes, de su cultura, de la diferencia que tenemos para que yo pueda ayudarlos aún mejor. Entonces, por favor, déjame tu comentario aquí abajo y comparte el video con un amigo, con un familiar que sabes que tiene poca confianza hablando inglés, que necesita escuchar esto. Por favor, si quieres seguirme un poco más personal, sígueme en Instagram. Comparto un poco más de mi vida diaria, en historias, hacemos quiz, hacemos cuestionarios y hago publicaciones un poco más motivadores y un poco más inspiradores. Te doy un poco más de tips, te doy un poco más de motivación e inspiración para seguir adelante con tu inglés y dominarlo de una vez por todas. Y ahora te tengo una recomendación. Si quieres mejorar tu pronunciación en inglés y así ganar más confianza, tengo un video que no puedes perder. Haz clic aquí en la pantalla, va a aparecer el video para mejorar tu pronunciación en inglés. Estoy muy emocionado para verte en ese video. Entonces haz clic aquí y nos vemos en ese video.